Siguiente. Tal cantidad de estudiantes genera, por supuesto, que ya el profesor, además de la clase magistral, debe atender a los alumnos en sus inquietudes. El tiempo de ese profesor se reduce porque ya no corrige a 20, a 30 o a 40. Con 2 secciones y a lo mejor tiene 95 o 100 alumnos. Por lo tanto, gran parte del tiempo administrativo, por así llamarlo, de nuestro docente, se le va en corregir pruebas y dar revisiones. Quisiera saber si estoy diciendo algo distinto a los docentes que están acá presentes. Eso ha hecho, por supuesto, que cobre sumamente importancia la realización, y en esto estoy muy de acuerdo con usted, profesor Parada, de investigaciones en el área didáctica y de pedagogías, buscando, por supuesto, si tenemos un problema, buscar soluciones que tiendan a eliminar o a mejorar de manera científica, ir acabando con la improvisación en estrategias educativas. Porque como ya lo decía, en esas improvisaciones, y me van a disculpar la expresión popular, como que es peor el daño que la enfermedad. ¿Cierto? ¿Es así el dicho? El remedio que la enfermedad. Así es. Adelante. De allí nos encontramos entonces, ya se me adelantaba el profesor también y lo decía, que nos conseguimos con una enseñanza universitaria que ha sido en gran medida muy conservadora, que se mantienen metodologías y praxis netamente presenciales o con un gran peso en lo presencial, donde el docente basa el desarrollo de la asignatura que imparte con un gran peso en clases magistrales. Y cuando se buscan ayudas en el uso de alternativas, surgen aquellas improvisaciones si no estudiamos o no buscamos en forma organizada lo que nos pueden ayudar los adelantos tecnológicos, usando, por supuesto, las redes de información y comunicación. Es de allí donde han surgido todas estas inquietudes. ¿Por qué estudiamos las TIC? ¿Por qué tratamos de prepararnos de alguna manera? Y, por supuesto, los organismos nacionales e internacionales estamos, como dicen, haciendo equipo para ver cómo estas tecnologías entran de manera organizada a nuestras organizaciones. Y aquí debo señalar que las universidades que impartimos ingeniería en el país fuimos convocados por el Ministerio de Educación Popular para la Educación Universitaria, como se llama ahora, porque ellos están interesados en 2 cosas. Una, la unificación a través de lo que se llama la homologación de los contenidos básicos que se deben impartir en todas las escuelas de ingeniería del país, para ir tendiendo a que pueda haber una movilización a través de la horizontalidad de los programas de enseñanza.
y tendiendo a que teniendo por lo menos unos parámetros mínimos que debemos tener las escuelas de ingeniería a nivel de estudios básicos para avanzar en una segunda etapa hacia el desarrollo de las carreras, buscar además el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para tender a un programa que ya la normativa están dando de lo que hemos llamado educación a distancia. Es allí donde esta disertación tiene la base de por qué dirigirnos en estos momentos solo a las ciencias básicas. En el día de ayer, estaba haciendo una revisión en el material, recibo una comunicación del ministerio donde ya nos quieren preguntar cosas como esta. Diga si su universidad, en cuanto a los programas de ciencias básicas, están desarrollados atendiendo a competencias y preparados para entrar en la educación a distancia. En ese momento, reunido con la vicerrectora, señalaba, porque la respuesta era la indicación para la respuesta era, diga sí o no. Y la reflexión que nosotros hacíamos era la siguiente. Es una pregunta que, respondida tan blanco y negro, diría muy poco. Pero si entramos en un proceso de reflexión acerca de lo que hemos hecho o no, o dónde llevamos cada una de nuestras carreras, la respuesta cambia totalmente. ¿Por qué le traigo esto a colación en medio de esta presentación? Y es porque a veces queremos hacer las cosas con decretos o reglamentos. Y esto no es un proceso de decretos o reglamentos, es el resultado de un proceso de investigación, de reflexión y de altísimo pensamiento en conjunto. Porque si no, va a ser el peor el remedio que la enfermedad. En esas lecturas que fuimos realizando, el Banco Mundial, en sus estudios sobre América Latina y del Caribe, en un documento que ellos denominaron la brecha, cerrando la brecha entre la educación y la tecnología, mencionan, y lo tengo allí presentado entre comillas, que los estudiantes y los trabajadores en América Latina no acumulan los suficientes conocimientos, ¿verdad?, sino que tienen acceso a una educación y capacitación, deben tener acceso a una educación y capacitación de alta calidad, y que en ellos no se vislumbran perspectivas para empleos rentables para trabajadores calificados. ¿Por qué la traigo? Porque lo que hemos dicho en nuestro entorno, pues ya alguien lo escribió. Y lo decía el profesor, nos hemos olvidado de los entornos más cercanos. Y nos hemos olvidado de que estamos en un mundo, ya no es Carora, ya no es Portuguesa, ya no es Venezuela, sino el globo terráqueo.